Saludos a todos los participantes del Congreso Las Lenguas en la Educación, que se celebra en Salamanca en septiembre de 2012. A continuación les vamos a presentar un resumen de una propuesta didáctica llevada a cabo por María Ángeles García Collado, del Instituto Cervantes de Tetuán, y por Roberto Ortiz Teruel, del Instituto Cervantes de Tánger. La propuesta más explícita y con más detalles la podrán ver también en su versión escrita. Presentamos la explotación didáctica de una escena de la Comunidad de la Iglesia dirigida a alumnos de español como lengua extranjera con un nivel B2. La finalidad es el desarrollo de la competencia intercultural, fijando especialmente la atención a la dimensión artística del cine. Pensamos que a través del cine se desarrollan tanto la competencia comunicativa como las subcompetencias que la componen, tal y como las define el marco común de referencia: la competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia pragmática. El cine facilita también el conocimiento de las costumbres y la cultura material, ropa, vivienda, objetos. En nuestra evaluación didáctica se abordan los conocimientos socioculturales relacionados con la costumbre, la ropa y la vivienda. La explotación didáctica de la película permite el conocimiento del cine como producto artístico propio de la cultura española. En resumen, el cine posibilita el desarrollo de la competencia comunicativa y de la conciencia intercultural, ya que permite comprender las semejanzas y las diferencias entre la cultura propia y la cultura representada en el cine. Los objetivos de la explotación didáctica del cine en clase de L se pueden representar gráficamente en un triángulo donde los vértices están interrelacionados. En un vértice encontramos el cine como un objeto artístico-cultural. En otro vértice, el cine como reflejo de las costumbres y la cultura material. Y por último, en otro vértice, observamos cómo el cine recoge un uso lingüístico contextualizado. Vamos al análisis de la primera escena, los primeros compradores. En esta escena se presenta la protagonista, Julia. Es la primera vez que accede al edificio y al apartamento donde se quedará a vivir, donde va a transcurrir toda la acción. Se crean expectativas al espectador sobre el desarrollo de la trama, la evolución del personaje y el género cinematográfico con sus respectivas convenciones. Se plantean actividades que tienen como objetivo que los estudiantes de español comprendan estos aspectos relacionados con la comprensión lingüística, los conocimientos socioculturales relacionados con la cultura comunicativa, las costumbres y la cultura material. Hay tres bloques de actividades: actividades de previsionado, actividades de visionado y actividades de postvisionado. Las actividades de previsionado, la finalidad es conseguir la motivación del alumno y actualizar sus conocimientos culturales y lingüísticos sobre el tema. A continuación presentamos algunas de las actividades que proponemos en la versión escrita. Vamos con el lenguaje cinematográfico. Fíjate en esta sucesión de planos en la que un personaje recoge un naipe con un comodín. ¿Qué significado pueden tener este tipo de detalles? ¿De qué género cinematográfico piensas que es característico? Hay otro bloque de actividades relacionado con la cultura, concretamente con las costumbres y la cultura comunicativa. Algunas de las actividades son las siguientes. ¿Has ido alguna vez a visitar un piso para alquilarlo o para comprarlo? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo era el vendedor? ¿Cómo se comportó? ¿Optó por una relación formal o informal? ¿Habló de todas las características del piso? ¿Tocó temas personales? Niños, actividades de ocio. ¿Habló del precio? ¿Cuándo lo hizo? En ocasiones, el patio interior de un edificio está sucio y mal conservado. ¿Por qué razón crees que ocurre esto? Después de ver actividades relacionadas con el lenguaje cinematográfico, con la cultura, nos centramos en actividades relacionadas con la competencia lingüística. Por ejemplo, relaciona cada una de estas palabras con su definición: patio, pasillo, portal, rellano, patio de luces, patio interior, azotea, tejado. ¿Qué significa la expresión "la casa está para entrar a vivir"? Entonces, ¿qué requisito debe tener una casa o un apartamento cuando decimos que está para entrar a vivir?
Después de realizar las actividades de visionado, pasamos al visionado de la secuencia y durante el visionado vamos a realizar algunas de las actividades que proponemos. Son lo que llamamos actividades durante el visionado. Podemos hacer un visionado, dos o tres. Nosotros normalmente hacemos dos visionados de la secuencia. Vamos a ver, en primer lugar, actividades relacionadas con la competencia lingüística. Julia da informaciones contradictorias sobre el piso. Está nerviosa. ¿Crees que conoce bien la vivienda? ¿Cuáles son las características principales del edificio? ¿Qué dice Julia en el portal sobre el inmueble? ¿Qué dice Julia cuando abre la puerta del apartamento y ve su interior? ¿Dice el precio del apartamento en algún momento? Otro bloque de preguntas se refiere a la cultura comunicativa. Están relacionadas con la cultura comunicativa. Por ejemplo, ¿has tenido una relación directa con un vendedor de pisos? ¿Cómo suele ser el saludo? ¿Cómo saluda Julia? ¿Te parece normal? ¿Piensas que el vendedor suele decir toda la verdad? ¿Oculta algo? ¿Exagera lo positivo? Fíjate en la secuencia final. ¿Cómo se despiden? Se suele decir que los españoles tienden a realizar despedidas lentas. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo son las despedidas en tu país? Por último, hay un bloque de actividades que se relacionan con el lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, hay algunas actividades que se relacionan con el espacio y tiempo, con la decoración y iluminación. Bueno, veamos. Fíjate en la decoración. ¿Qué sensación te produce? ¿Orden? ¿Cultura? ¿Buen nivel de vida? ¿Dónde transcurre la acción? ¿En el interior? ¿Hay marcados diferentes espacios? ¿Cómo es la luz? ¿Natural o artificial? ¿Hay diferente iluminación según el espacio? Hay otros bloques de actividades relacionadas con el lenguaje cinematográfico que están relacionadas con el sonido y la música. Por ejemplo, fíjate en los planos en los que aparece la música. Observa si aparece en algún plano de detalle. ¿La música aparece en algún plano general? Por ejemplo, cuando Julia entra en el portal con los clientes y observa el patio interior. ¿Qué efecto produce la música? ¿Y los sonidos? ¿Qué sonidos se escuchan en la escena? ¿Produce un efecto de realismo? Dentro del lenguaje cinematográfico también nos ocupamos de los personajes. ¿Qué aspecto tiene la protagonista? La edad, el físico, la vestimenta, la apariencia. ¿Cómo crees que es? ¿Sociable, sincera, agradable, dinámica? ¿Has detectado algún momento en el que no diga la verdad? Los personajes se muestran muy expresivos. Se aprecia en su rostro y en los gestos y en los gestos lo que piensan. ¿En qué tipo de plano se observa mejor la expresión facial de los personajes? Por último, dentro del lenguaje cinematográfico, vamos a fijarnos en la técnica narrativa, en los tipos de planos. ¿Qué tipos de planos predominan? ¿Planos conjuntos o primeros planos? ¿Planos de larga duración o planos breves? ¿La cámara permanece estática? ¿Qué efecto se consigue con estas técnicas? En esta escena, Julia abre por primera vez el portal del edificio y también la puerta del apartamento. ¿Crees que se consigue un efecto de sorpresa? ¿Cómo se consigue este efecto?